Hola, bienvenidos a este nuevo video para el curso de desarrollo de videojuegos para principiantes. En esta oportunidad, después de haber instalado Unity, veremos sobre las ventanas de Unity, su entorno de desarrollo y cómo manejarnos más fácilmente dentro de este motor gráfico. Empezaremos con la escena. La escena sería parte del motor gráfico que nos permite visualizar cómo irá quedando nuestro juego. Es en sí el nivel donde se va a desarrollar todo nuestro programa. Unity se compone por diferentes escenas. Nosotros tenemos, digamos, la escena de la interfaz de usuario, donde sería, digamos, el inicio. Luego eso nos puede llevar a otra escena, donde sería, digamos, el nivel 1. Y todo esto, ¿para qué nos lo utilizamos? Básicamente es principalmente parte del juego. Esto nos ayuda para la visualización de cómo va a quedar el resultado final. En esta misma escena de Unity podemos utilizar selecciones. Ya sería, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos una cámara, nos iríamos a la escena, que sería esta, y nosotros podemos moverla, escalarla. Bueno, las cámaras no se escalarían, pero podríamos rotarla y darle diferentes ángulos. Y ya dependiendo de nosotros cómo dejemos acomodada nuestra escena, sería cómo se vería en el resultado final del videojuego. Ya posteriormente veremos a profundidad y conforme a la práctica aprenderemos bien cómo utilizar todo esto. Luego tenemos la jerarquía. La jerarquía básicamente sería todos los objetos que nosotros tenemos en la escena, pero vistos desde una forma externa. Por ejemplo, nos serviría entonces para visualización, para selección de objetos de la escena que no podemos ver o que en la escena no está permitiendo visualizar, pero sabemos que están ahí por la jerarquía. Y también nos permite emparentar objetos entre sí, crear prefabs, que ya veremos ahorita cómo será eso, o ocultar objetos en la escena para nuestro desarrollo, pero que se brillan en el resultado final. Esta sería la jerarquía. Por ejemplo, yo aquí puedo crear directamente objetos como un cubo, puedo crear una esfera y puedo crear una cápsula. Y luego, por ejemplo, ya aquí en la escena yo los iría moviendo. Muevo la cápsula, muevo el cubo, muevo la esfera, que aquí yo estaría haciéndolo directamente desde la escena. Como podemos ver en la escena, podemos alcanzar a ver que tenemos una cámara, una luz, una esfera, un cubo y una cápsula, justo los que tenemos aquí. Puedo ocultarlos y digo, oh, yo no necesito ahorita ver la esfera, pero sé que en mi resultado final lo voy a utilizar y me está estorbando ahorita. Yo oculto la esfera, pero sigue ahí. También esto nos permite, como vamos a ver ahorita, seleccionar los objetos y poderlos modificar directamente en el inspector. Ahorita veremos qué es el inspector. También, por ejemplo, podemos emparentarlos entre ellos. Por ejemplo, yo puedo decir que la cápsula es hijo de la esfera. Esto qué significa que todo lo que yo haga directamente en la esfera también va a suceder dentro de la cápsula. Por ejemplo, si yo oculto la esfera, se oculta la cápsula. O si yo le hago cualquier comportamiento en la esfera que puede perjudicar a la cápsula. Luego tenemos el inspector, que sería en sí las propiedades del objeto, todas las propiedades, todo lo que compone el objeto, variables, métodos, y ya sean directamente de Unity, que sean por defecto, o que sean personalizados por nosotros ya mediante un script. Por ejemplo, en este caso, digamos, tenemos el cubo. El cubo, por ejemplo, yo le doy doble clic y ya llegaría directamente en la escena donde se encuentra el cubo. Aquí estoy en el cubo. En el cubo, por ejemplo, yo puedo ver que tiene una propiedad de transform, que eso no significa que ocupa un espacio en el mundo 3D. Aquí nos señala su posición, ya puede editarla y se mueve dentro de la escena, que sería en sí el resultado del videojuego, en sí el nivel. Yo puedo moverla en el eje Y o en el eje Z. También puedo rotarlo. Ahí, por ejemplo, podemos ver cómo rota. Puedo rotarlo en el Y, en el Z o escalarlo. Que ese sería un comportamiento del transform, que esto nos permite ubicar el objeto, darle esas propiedades 3D al objeto donde lo tenemos en este momento. También tenemos lo que sería Curve Mesh Filter, que esto significa básicamente la malla sería el objeto en sí, el modelo 3D. Luego tenemos que esto es uno de los comportamientos por defecto, que esto es lo que visualiza el cubo en nuestro mundo 3D. Y luego tenemos el Mesh Render, que muy bien, tenemos la malla. Ahora necesitamos operarlo para que se renderice, que esto es lo que haría esta propiedad. Estas son propiedades que vienen por defecto en todos los modelos que vamos importando. Y luego tenemos un Box Collider. Esto no lo tienen todos, de hecho ya posteriormente vamos a ver de qué se trata y cómo incluirlo. Que esto significa que es un objeto sólido, no es un objeto transparente, no es un objeto que los demás objetos puedan traspasar.
pero esto ya lo veremos más a profundidad dentro de el desarrollo de juegos. También, por ejemplo, podríamos añadirle otro comportamiento, digamos un audio para que lo reproduzca, pero también esto lo veremos futuramente. O algo interesante también sería los colores y las texturas. Por ejemplo, aquí yo tengo una textura que esta la creé en la carpeta del proyecto y le doy a material y ya podría seleccionar qué tipo de color quiero darle. Esto ya lo veremos cuando veamos lo que es esta carpeta. Por ejemplo, selecciono y nada más lo arrastro, y gracias a que este objeto es compatible con las propiedades de materiales, yo le puedo simplemente arrastrar el material y lo va a teñir de color que lo necesito. Igual si lo hacemos con la esfera, lo tiñe del mismo color y podemos ver que su tipo de material cambió, que es una de sus propiedades, y todo esto lo podemos manipular directamente del inspector. Luego tenemos la ventana de proyecto. La ventana de proyecto es lo que estamos viendo en este momento aquí. La ventana de proyecto básicamente sería todos los archivos del proyecto, ya sean escenas, que por ejemplo ahorita tenemos guardada esta escena, que es la que estamos manipulando en este mismo momento. Luego podríamos crear otra escena o directamente aquí. Y básicamente todo lo que vamos a utilizar, todos los objetos, todos los materiales, todas las texturas tienen que estar dentro del proyecto. Es todo lo que lo compone, y esto nos ayuda mucho tener esta ventana en este momento, puesto que nos ayuda a gestionar todo lo que estamos utilizando. Por ejemplo, puedo decir, yo ahorita necesito un color para mi material, que sería la cápsula. Entonces me voy directamente a mi carpeta del proyecto y digo, aquí tengo el material verde, que estaría ya dentro de mis archivos, y nada más lo arrastro. También esto es recomendable, aquí lo tengo muy desordenado, pero es recomendable dividirlo, por ejemplo, en materiales, en códigos, en objetos, que serían los prefabs. Que por ejemplo los prefabs sería básicamente guardar algo que nosotros hemos estado modificando, guardarlo y mantenerlo para utilizarlo después. Por ejemplo, yo ahorita tengo una esfera y tengo una cápsula. Digamos que es algo más complicado, pero voy a separar esto. Y digamos que esto es un personaje que yo hice dentro de la escena y tiene ciertas propiedades que yo le puse, como por ejemplo los colores verdes. Y quiero que esto permanezca para poderlo nada más traspasar a otros proyectos. Entonces lo que yo haría sería meter la cápsula en la esfera. Esto lo llamo que sería mi personaje. Una vez llamado este personaje, podría nada más simplemente arrastrarlo, y básicamente estaría traspasando esto que nada más estaba en mi escena a mi carpeta principal, donde ya no solo es parte de la escena, sino que ya también tiene un archivo individual solo para él, como que sería por ejemplo personaje, y yo ya nada más lo arrastraría a todas las escenas que yo quiera y lo podría ir importando, puesto que ya es una instancia que yo he creado para poderlo incluir en cualquier escena. Como podemos ver, todo lo que son prefabs, que es esto que les acabo de explicar, se marcan en color azul. Muy bien, ahora vamos a hablar de la ventana game. ¿Qué es la ventana game? Hemos estado viendo y hablando que todo esto es para visualizar cómo va a terminar nuestro juego. Todo esto las modificamos para ver para darle comportamiento a nuestro juego. Esto significa todos los archivos que están en nuestro juego. Esto representa todo lo que es todos los objetos que están en la escena que va a aparecer en el juego. Pero ¿cómo jugamos realmente el juego? ¿Cómo usamos realmente el juego? Pues entonces tenemos la ventana game. Digamos que yo ya modifiqué la escena como quería. Yo le voy a modificar un poco la cámara para que se alcance a ver todo lo que acabamos de poner. Digamos que yo he estado modificando la escena. Digamos que esta ya sería mi escena final. Ya quiero probarlo, ya tengo scripts para poder mover mi personaje y todo. Entonces me voy a la ventana game, le doy simplemente a play. Y entonces el juego empieza. El juego empieza, y si tuviera algún comportamiento, digamos como presionarle el espacio o mover con las flechas o cualquier otro comportamiento, ya estaría disponible para utilizarlo. En este momento, como nada más tenemos una cámara, nada más podemos ver esto, que sería la vista de la cámara en este momento. Pero con más comportamientos veríamos más cosas. Pausamos, quitamos el juego. Y viene otra parte importante. También cuando nosotros ejecutamos pasan todo esto, ¿no? Que podemos ver la cámara que está utilizando, pero recordamos que hay un trasfondo en todo juego. En el juego no solo es lo que nosotros vemos, sino también lo que pasa en el código y lo que pasa en la consola.
Ahorita vamos a ver entonces otra ventana que sería la ventana de consola. La ventana de consola básicamente sería todo este proceso que se está ejecutando, representa todo lo que es el código de nuestro videojuego, que sería esta ventana. Yo creo un script muy simple que nada más es un imprimir en consola y veremos qué pasa si yo lo uno. Por ejemplo, aquí tengo este script, lo voy a unir a cualquier objeto en la escena. Como este script ya está en la escena, significa que ya está dentro de esta parte. Cuando yo lo ejecute, entonces se va a ejecutar todo lo que está aquí. Y uno de los objetos que está aquí tiene mi código, que este código se ejecuta cuando el juego comienza. Por lo tanto, si yo le doy a play y nos vamos a consola, podemos ver cómo mi código empezó a funcionar y imprimió en consola. Esto es una consola donde se pueden ver mensajes como errores, advertencias o propios. Estos tipos de mensajes son propios. También, por ejemplo, si Unity está dando un error, digamos de que error en la línea de código número 50 o error en el código con incompatibilidad aquí o así, nos mostraría aquí y no nos dejaría darle al play. O si tenemos una advertencia como esta variable no está siendo bien utilizada, esta variable está vacía o algún tipo de este error, nos los mostraría aquí. Muy bien, esto sería básicamente lo general sobre las ventanas de Unity. Por ejemplo, aquí ya hemos experimentado con la ventana inspector, la ventana de jerarquías, la ventana de consola, proyecto, game, escena, y con eso sería suficiente.